Falta año y medio para las próximas elecciones, pero parece que el termómetro político empieza a subir de temperatura. ¿Creen ustedes en aquello de que quien da primero da dos veces? Comenzamos, buenas noches. El Partido Popular ha movido ficha. Pablo Casado ha sido el primero en saltar al ruedo en busca del liderazgo que le lleve a la Moncloa, con un lleno en la Plaza de Toros de Valencia que recuerda a los mejores momentos del Partido Popular. Pero esa imagen de éxito, a la velocidad a la que va la actualidad, puede quedar difuminada en cualquier traspié. En menos de 2 semanas, también Pedro Sánchez convertirá el Congreso Federal del PSOE en su reelección al frente del partido, en la plataforma desde la que reforzar su tarea de gobierno. La bajada del paro y el progresivo avance hacia la vieja normalidad juegan a su favor, pero el riesgo de traspié también existe para él. No obstante, es en el plano autonómico donde estará la gran batalla, y ahí es donde el PP de Pablo Casado aún va a remolque, al menos en cuanto a La Rioja se refiere. Felicitemos también desde aquí en el día de su cumpleaños. Ha decidido que lo celebra con nosotros, con su familia del Partido Popular. El turno al último. Hoy José Ignacio Ceniceros, presidente del PP riojano, decía en su balance de la Convención Nacional de Valencia que su partido está en disposición de volver a gobernar. El problema es que, aunque sepan por qué, aún no saben con quién. Aunque bien es cierto que una ola nacional favorable y el desgaste de los gobiernos de turno a veces hacen ganar elecciones incluso sin candidatos. Pero si para Casado la carrera de fondo puede ser larga, para el aspirante a arrebatar el palacete a Concha Andreu se le puede hacer corta. María. En cualquier caso, Ceniceros ha presentado hoy al PP como la alternativa clara que reclaman los ciudadanos, con un llamamiento a la concentración del voto en torno al partido de Casado, tanto de ciudadanos del centro derecha como a los desencantados del gobierno de Sánchez. El cambio es imparable. Cada vez son más quienes ven en el PP la casa común del centro derecha y también la de muchos desencantados del sanchismo. En el PP cabemos todos. Queremos sumar desde la base. Por eso asumimos la responsabilidad de ser la alternativa necesaria en España y en La Rioja, y una vez más volveremos a estar a la altura de lo que los riojanos nos demandan. Bueno, pues pronto empezamos ya a calentar motores para las próximas elecciones, que no queda nada más y nada menos que año y medio todavía, hasta mayo del año 2023, pero bueno, es lo que toca. María. Exactamente, hay que ir moviendo ficha, ¿no? Vamos a ver qué ha dado de sí en titulares la jornada de este martes 5 de octubre. Pues sí, vamos a comenzar hablando del Centro de Conservación de Carreteras del Estado, que hoy hemos sabido que tendrá un mayor presupuesto. Serán más de 6 millones de euros para un periodo de 3 años. Con este nuevo contrato disponen ya de un centro de comunicación para estar pendientes ante cualquier emergencia. Como una deuda histórica, así ha definido la activista Carla Antonelli la tramitación de la ley trans que ya está teniendo lugar aquí en La Rioja. Recordamos que Antonelli es desde el año 2011 diputada de la Asamblea de Madrid por el Partido Socialista, la primera y única mujer transexual de España en acceder a este cargo. Y el propio Parlamento Europeo ha recomendado a todos sus países el espíritu desde la Y les mostraremos también estas imágenes. La Universidad de La Rioja ha celebrado su tradicional acto de apertura del nuevo curso 2021-2022 que este año ha acogido el auditorium del Ayuntamiento de Logroño. Un curso en el que la UR cumple su 30º aniversario y en el que el rector Juan Carlos Ayala ha anunciado la presentación de un nuevo plan, una hoja de ruta que marcará el futuro de la universidad en los próximos años. 78 casas rurales distribuidas por toda La Rioja se promocionan desde hoy en la nueva página web que pone a disposición del turista rural la Asociación de Casas Rurales de La Rioja. Las perspectivas para los próximos meses son muy positivas y hay casi un lleno absoluto para el Puente del Pilar.
La Soval no da tregua al Ciudad de Logroño, que afronta una semana de doble compromiso liguero. El conjunto riojano se enfrenta mañana a las 8:30 de la tarde al Puente Genil, sorprendente segundo clasificado. El equipo de Miguel Velasco buscará su tercera victoria consecutiva después de las logradas ante el Sinfín y el Ademar. Bueno, pues estaremos pendientes de ese partido mañana a las 8:30 de la tarde. Esperemos que esa victoria frente al Ademar, que nos ha clasificado para jugar la siguiente fase de grupos de Europa, les haya dado mucha suerte. Gracias, María. Volvemos después con el desarrollo informativo de los titulares que acabamos de conocer, pero mientras vamos a hablar de otra cuestión, vamos a hablar de economía, porque su recuperación parece que está ahí, no se sabe con exactitud si el impulso será suficiente para recuperar en poco tiempo todo lo perdido durante la crisis sanitaria, pero poco a poco se van viendo indicadores que llevan hacia el optimismo. Pero qué mejor que los propios empresarios para saber de primera mano qué momento viven. Nos acompaña en Punto de Encuentro el presidente de la Asociación Riojana de la Empresa Familiar, Daniel Martín. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Qué momento viven las empresas? Pues viven momentos pues muy convulsos, con una mezcla de sentimientos importante. Por un lado, pues con la esperanza de que la pandemia pues ya pasa, pero los efectos de estos meses terribles pues van a tardar mucho tiempo en recuperarse. Y en los últimos meses, pues con la tremenda incertidumbre que proporciona el mercado de las materias primas, la subida de la electricidad, el petróleo, en fin. Una situación que no preveíamos tampoco en tiempos de pandemia y que nos está afectando muchísimo. Claro, porque la recuperación todo el mundo la veía hace unos meses a la vuelta de la esquina, pero esta crisis de las materias primas, la verdad es que es un hachazo del que podemos ver la magnitud todavía o nos queda mucho por conocer. A nosotros a nivel regional no tenemos, yo creo, que perspectiva suficiente como para poder responder a esa cuestión. Lo que sí sabemos es que nos preocupa muchísimo porque en definitiva no sabemos realmente qué hay detrás de todo esto. Nos da la sensación de que hay una tendencia importante de protección hacia el mercado local, bien sea regional o estatal o incluso europeo, pero para que eso se dé efectivamente pues hay mucho trabajo por delante. Usted es el presidente de la empresa familiar de La Rioja. Quizá muchos de nuestros espectadores, al hablar de la empresa familiar, lo asocian a pequeñas empresas, ¿no? A esa empresa, digamos que de andar por casa, cuando es justo todo lo contrario, son de alguna manera las grandes empresas de La Rioja. ¿A qué se debe ese término empresa familiar cuando en realidad son las grandes empresas de la comunidad? A ver, realmente, Óscar, hay de todo, ¿no? Nosotros en la Asociación Riojana de la Empresa Familiar somos unas 55 empresas destacadas a nivel regional y que estamos bajo el paraguas del Instituto de la Empresa Familiar, que reúne efectivamente a 100 empresas familiares pues muy importantes. Algunos nombres, por ejemplo, pues son Acciona, o son pues Domecq, o Tous, o Inditex, o Mercadona. 100 empresas pues que todo el mundo conoce y realmente importantes. A nivel regional, porque debajo del paraguas del instituto hay asociaciones territoriales como la nuestra, pues tratamos de estar ubicadas empresas de prestigio a nivel local, pero que lo mismo estamos hablando de empresas de 200 o 300 empleados que de empresas de 20 o 25. Hay un poco de todo. ¿Y se consideran con fuerza suficiente como para influir en las decisiones de un gobierno? Por ejemplo, del de La Rioja, ustedes facturan en torno a 800 millones de euros o incluso más en nuestra comunidad, y eso es un pedacito importante del PIB. Sí, hay que tener en cuenta que a nivel global, y también en La Rioja, cuando hablo global hablo de España, cerca del 80% del total de las empresas son empresas familiares. Que estén bajo el paraguas del instituto o de las asociaciones territoriales, estamos hablando de 1.500 empresas representativas, y aterrizando en La Rioja somos en torno al 8% del Producto Interior Bruto, unos cerca de 3.000 empleos los que están
en las empresas asociadas a nuestra asociación. Y con ese peso tan importante que tienen en el empleo y ese volumen de facturación, ¿usted cree que se les escucha suficiente? ¿Tienen una capacidad de influencia importante en las instituciones? Pues tratamos, Óscar, de estar cerca, pero con todos. Es decir, tratamos de que las empresas familiares se nos tengan en cuenta en los foros de discusión, porque consideramos que el valor que aportamos las empresas familiares debe de ser tenido en cuenta. Queremos también dignificar la figura del empresario familiar. Esa figura mucho tiempo denostada, porque desgraciadamente basta que una empresa familiar cometa errores o malas prácticas para tener que contrarrestar con 99 empresas familiares que lo hagan perfectamente, ¿no? Como todo en la vida, un ejemplo malo pues es difícil de contrarrestar. Respondiendo más concretamente a tu pregunta, yo creo que estamos a nivel local suficientemente cerca del gobierno, pero debemos de mantener también nuestra independencia. ¿Y se sienten igual de escuchados por unos que por otros? Por ejemplo, bueno, pues aquí ha habido un gobierno de un color durante muchos años, luego ha llegado otro que ha cumplido recientemente 2 años. ¿Se les escucha lo mismo unos que otros? Porque siempre se ha dicho que los empresarios, o no sé si es un San Benito o no, pero que los empresarios suelen ser más de tendencia de derechas que de izquierdas. Sí, se dice eso, pero claro, cuando hablamos, por ejemplo, de un emprendedor que es la semilla de un empresario familiar, pues ahí ya no tenemos muy claro un emprendedor qué ideología política puede tener, ¿no? Nosotros, cuando hacemos algo, tratamos de que se conozca y tratamos de tener interlocución con todos los grupos políticos. En la actualidad tenemos con todos, excepto con Podemos. ¿Y con Podemos por qué no? Pues yo la verdad es que no lo sé. Nosotros, cuando intentamos tener contacto con ellos, pues no declinan la invitación, y entonces, pues bueno, es algo que en la vida siempre dicen que hay que insistir de 3 a 7 veces, que menos de 3 es poco y más de 7 es demasiado. Y hemos llegado ya a la octava, entonces. Sí. Siempre hay un momento, me imagino, en la vida de las empresas, el del paso de la segunda a la tercera generación. Se ha hablado siempre en las grandes empresas que es ese momento crítico en el que desaparecen muchas de ellas. ¿Tienen ustedes ya identificada la razón por la que se produce eso? Ese es el tema clave. Porque yo lo llevo oyendo 20 años. Sí, y es verdad. Ese es el tema clave y fundamental que tratamos de dar respuesta. Realmente, de 10 empresas familiares que se fundan, 7 no sobreviven al primer cambio generacional, y de las 3 que quedan, otras 2 perecen o fracasan o se venden en el segundo cambio generacional. Realmente, 1 de cada 10 empresas familiares llegan a la tercera generación. Ese es el aspecto más complicado de la gestión de las empresas familiares, ese equilibrio que hay entre la esfera de la familia y la esfera de la empresa, esos vasos comunicantes, porque todo lo que afecta en la familia tiene su espejo en la empresa y al revés, ¿no? Esa es mucha riqueza de por medio, porque esa convivencia de emociones con profesionalidad pues no es nada fácil, pero es muy rica a su vez. Pero eso efectivamente es el nudo gordiano de las empresas familiares. ¿Y a qué se debe? ¿Es un momento en el que falta la motivación en esa segunda generación de cara a no saber transmitir quizá a la tercera los valores empresariales o los beneficios de continuar con la labor de la empresa? Hay muchos factores. En general, uno de los ejemplos claros puede ser el siguiente. Hay una persona emprendedora que ella misma, o con su pareja, o con otro socio, o con un hermano, emprende un negocio, es exitoso, van cumpliendo años y llega el momento de su jubilación. Seguramente para ese momento algunos hijos o algunos primos están incorporados en el negocio familiar, y entonces se produce una cesión del poder y de las acciones hacia la segunda generación. La empresa que era del fundador pasa a manos, por ejemplo, de los hermanos y de los primos. Allí ya se diversifica mucho, estamos hablando ya de culturas diferentes, porque ya se pierde un poco el origen, la familia de origen, la influencia de la familia de origen, y entran a jugar de manera importante los efectos de las aportaciones que por mediación de parejas, de matrimonios y demás se puede hacer a la familia. Es decir, los familiares políticos juegan también en ese hecho.
y si vamos avanzando nos convertimos ya en una empresa donde hay muchos descendientes de la rama original y allí la gestión, si ya la gestión de una sola familia es complicada, cuando mezclamos 2 o 3 familias pues es mucho más complicado. Pensaba yo que podía deberse más a una cuestión de miedo al futuro, a afrontar posiblemente la adaptación de las empresas a nuevos horizontes, a perspectivas. Yo no sé si, por ejemplo, el tema de la digitalización, que es un asunto que está sobre la mesa y sobre los que se asienta el futuro económico de nuestro país y de nuestra región, puede animar a las generaciones más jóvenes a seguir al frente de las empresas. Sí, sin duda puede ser un foco de atracción. Es verdad que a veces las nuevas generaciones encuentran en las empresas de sus padres o de sus abuelos pues una empresa... Modelos anticuados. Sí, quizá, modelos ¿no? anticuados que quizá no les resultan atractivos. Pero en los estudios que nosotros realizamos y que se comparten a nivel estatal, la causa fundamental para que las empresas familiares desaparezcan no suele ser que el modelo de negocio que tenían o el producto o servicio que vendían deje de tener sentido, sino suele ser la influencia cada vez más fuerte de problemas familiares no resueltos. El tema de la digitalización del que estábamos hablando, ¿es una hoja de ruta correcta en este momento? A ver, ahora mismo cuando hablamos de los planes del Next Generation está claro que una de las 4 patas de la silla donde debemos apoyarnos parece ser que es esa. Efectivamente sí. Y ustedes dentro de esos planes de Next Generation, ¿cómo están posicionados? La empresa familiar de La Rioja, por ejemplo, ¿han hecho muchas aportaciones? ¿Están en hilo directo con las instituciones, las administraciones? Sí, nosotros en ese punto del plan de Next Generation tenemos pues mucha cercanía con Castresana, con el delegado para el plan de transformación, y hemos tenido la fortuna de recibir de primera mano sus consejos. Lo que ocurre es que la lluvia de posibilidades y de millones, esos 140.000 millones de euros que se supone que van a venir, todavía falta mucho por saber cómo vamos a poder acceder las empresas a esas ayudas. Parece ser que no va a ser fácil. Se nos recomienda que avancemos y aceleremos nuestros planes estratégicos, pero todavía estamos en una fase, yo creo que de transición, donde estamos a la expectativa. Pensábamos que en esta etapa del año ya íbamos a tener más sobre la mesa, pero bien es cierto que todavía no es así, aunque falta poco. ¿Qué perspectivas tienen sus empresas para lo que queda de este año? Porque el otro día estuvo sentada en el mismo lugar en el que está usted ahora. El viernes pasado estuvo la vicepresidenta del Gobierno, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, sí, y hablaba de buenas perspectivas económicas. ¿Coincide usted con su análisis? Yo estuve en la presentación del BUR de Nadia Calviño y yo lo que pude comprobar es que había 2 ambientes diferentes. En una parte estaba el ambiente quizá un poco pues, eufórico y animoso de la ministra junto con nuestra presidenta, pero en la parte empresarial yo lo que pude percibir, y es mi humilde opinión, es que había pues bueno, una sensación de vamos a ver esto en qué queda, porque de momento nos parece demasiado. Es como si a una persona que le gusta el monte, pues pasa del Monte de la Pila o de la Sierra Cantabria a subir el Everest, ¿no? Entonces dices, bueno, de momento estamos un poco a la expectativa. Más o menos le pregunté a la ministra, a la vicepresidenta, un poco sobre ese aspecto, o sea, si le habían planteado ustedes alguna visión un poquito menos optimista de la que desde el Gobierno se plantea. ¿Se lo manifestaron? Sí, se lo manifestamos, pero también le manifestamos que ahora mismo la situación, como decía antes, de la electricidad o las negociaciones de convenios laborales, habida cuenta de cómo está subiendo el IPC, o la situación de materias primas con crecimientos al alza que nunca hemos vivido, o desabastecimiento en muchos de los casos, pues ahora mismo es ciertamente lo que más nos preocupa. De eso iba a hablar a continuación, porque siempre se ha dicho que los números son fríos, pero me imagino que para un empresario los números son una fuente de información. Por ejemplo, esa cifra de 228 euros que va a costar mañana el megavatio, me imagino que a ustedes les traslada una información muy negativa. Pues nos pone los pelos de punta, porque sin lugar a dudas la influencia de la energía, tanto la eléctrica como el gas,
en la tabla de costos de cualquier empresa, pues es fundamental, ¿no? Entonces vemos el tema pues con mucho descontrol y no sabemos dónde puede llegar, ¿no? Otra cifra, 965 euros. ¿Le suena? ¿A qué corresponde? Al salario mínimo interprofesional. Sí. Se dice desde la patronal que esa subida de unos cuantos euros en el salario mínimo, que se suma a otra que hubo hace 2 años, pone en riesgo la creación de empleo. ¿Es para tanto? A ver, las empresas familiares, en eso yo creo que tenemos una política algo diferenciada de las grandes multinacionales. Las empresas familiares, si por algo nos caracterizamos, es por cuidar a nuestras personas, a las personas que componen nuestros equipos, de una manera más cercana y con más dedicación. Creemos firmemente en que hay que devolver ese valor a la sociedad y es fundamental que las personas que componen nuestros equipos reciban una remuneración adecuada. Yo pienso, es mi opinión, que ese tipo de afirmaciones preocupan más a las grandes multinacionales que a las empresas familiares. Otra cifra, vamos a ver qué significa para usted. Ayer la cifra del paro descendió un descenso interanual de unos 1.500 trabajadores aproximadamente y ha dejado la tasa de desempleo por debajo del 10%, ligerísimamente por debajo del 10%. ¿Es un escenario real o es un espejismo? Nosotros pensamos que La Rioja debe de estar donde debe de estar y siempre en La Rioja el nivel de paro ha estado por debajo de la media nacional. Y entonces retornar a valores de ese nivel pues puede resultar sorprendente, pero bienvenido sea. Yo soy una persona optimista en ese sentido y yo me creo los datos que ofrece el gobierno. Y sobre la factura de la luz, que no solo afecta a las empresas, evidentemente, posiblemente en las que el mayor perjuicio se causa en las economías familiares, en los bolsillos de las familias, con el consumo de la electricidad en los hogares. Pero a las grandes empresas me imagino que también les afecta en un volumen de euros bastante importante. ¿Puede dejar malheridas las cuentas de explotación de muchas empresas? Sí, aquellas que no negociaron en la época inicial de pandemia las negociaciones de gas y electricidad, sin duda estarán pasando por una mala época. En general, las empresas de tamaño importante negociamos en abril, mayo, junio los precios de la electricidad y del gas, rompiendo los contratos que teníamos porque se produjo un descenso histórico en esos precios y todavía generalmente estamos gozando de los precios más bajos de la historia. ¿Qué es lo que sucede? Que vemos que cuando finalicen nuestros contratos, pues el escenario al que nos vamos a enfrentar es absolutamente devastador. Ahora mismo podemos estar bien, pero nadie está tranquilo cuando ve la ola que viene dentro de unos meses. No sé si querrá usted meterse en líos, pero ¿qué le parece el fichaje del señor Carmona? Que es cierto que lleva ya mucho tiempo separado del Partido Socialista, o al menos que pinta poco en el Partido Socialista como vicepresidente de Iberdrola. Son cosas que es lógico que la sociedad les encienda, hablando de luz. Pues la verdad es que no sé qué responder porque en muchos de esos asuntos no soy una persona que siga la actualidad al día a día. Siempre se ha dicho que en tiempos de crisis surgen nuevos talentos. ¿Se va a hacer real ese dicho? Pues cuando nosotros vamos a las universidades, porque una de las cosas que a nosotros como empresarios familiares nos gusta hacer es acercarnos a las universidades, por eso tenemos la cátedra de la empresa familiar en pie y es una de las cosas que más nos ilusiona. Yo veo que en esta situación los jóvenes tienen muchísimas ganas de salir adelante con ideas innovadoras, con planes de negocio nuevos y yo creo que sí, que hoy en día podemos estar asistiendo al nacimiento de nuevos talentos. La realidad aprieta y aprieta mucho. Esta generación de personas, de jóvenes de 18, 20, 22 años lo tiene realmente complicado y cuando la realidad aprieta surgen talentos, eso es así. ¿Y qué aprendizaje cree que deja esta crisis? Que no ha sido como la del 2009, evidentemente ha sido otro tipo, la causa ha sido otra, evidentemente, pero ¿qué aprendizaje
deja esta y qué aprendizaje dejó la del 2009 que haya durado hasta ahora y que hayamos sabido mantener. A ver, yo solo me atrevo a hablar de los aprendizajes que a mí me ha podido dejar. En concreto, de esta crisis yo me quedo con dos. El primero de ellos es la necesidad de volcarnos en el mercado local, de tratar de aislarnos en la medida de lo posible de esas compras a los países asiáticos y esa dependencia de Asia. Mercado local es nuestra región, nuestro país, o Europa, si me lo permites. Y también la necesidad de simplificar nuestro trabajo. Nuestro trabajo se había convertido en una sucesión de visitas y de viajes, muchos de ellos innecesarios, y la posibilidad de realizar reuniones telemáticas pues nos ha acercado mucho más y hace que podamos ser mucho más selectivos a la hora de saber con quién debemos de estar y de qué manera. Y en el 2010 vivimos otra crisis, tuvo su origen en el sector financiero, evidentemente. Sí. ¿Cree que de aquella crisis hemos sabido conservar las lecciones que nos dio? Pues relativamente. Yo esperaba más de la salida de aquella crisis, y esa transformación que veíamos evidente que debía de producirse, pues nosotros no la hemos visto en su globalidad. Es verdad que algunos sectores se han transformado y han evolucionado, pero ahora estamos viendo también pues una vuelta quizás a aquello, ¿no? Una tendencia a aquello, ¿no? A esos valores de refugio de la vivienda, ¿no? Entonces, por eso digo que quizás nos quedamos a medias. Pues vamos a ver si para la siguiente crisis, que esto al final es cíclico y si no viene por la parte financiera, vendrá por cualquier otra cuestión, nos pilla preparados y podemos salir de ella con velocidad. Aunque realmente no estamos saliendo tan mal, tan lentos como pensábamos. ¿Usted era más pesimista o más optimista respecto al ritmo de salida de esta crisis? Yo era optimista, yo era de los optimistas. Yo tenía la sensación de que cuando la vacunación fuese efectiva en la mayor parte de la población, volveríamos a la normalidad con rapidez, porque todos teníamos muchas ganas, y España y La Rioja es un país y una región muy vitalista, entusiasta, que queremos tener relación, queremos estar en la calle, queremos hacer lo de siempre, queremos viajar, queremos vernos, y ese impulso es muy difícil de parar. Bueno, optimismo sí, pero tampoco hemos salido del todo, así que vamos a ir con un poco de prudencia. Hay que ser optimistas, sin lugar a dudas. Los datos, la verdad, que son buenos, vamos por el buen camino, pero todavía queda un poquito para consolidar las cifras realmente. Pues muchísimas gracias, Daniel Martín Bueno, presidente de la Asociación Riojana de Empresas Familiares en La Rioja, y que el futuro sea próspero, sin lugar a dudas. Si le va bien a las empresas, nos va bien a todos. Sí, así es. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias noches. a vosotros. Nosotros, María, vamos a continuar con el desarrollo de la información. Nos ponemos en marcha por carretera. Nos vamos hasta Valencia, vamos a ir hasta Valencia porque más de 40 representantes de La Rioja participaron en la convención nacional que el Partido Popular ha celebrado este fin de semana en Valencia. De este encuentro los riojanos traen un mensaje claro: el cambio en España y en nuestra región es imparable y el PP es la única alternativa al desgobierno de Pedro Sánchez y Concha Andreu. Un partido que se ha presentado fuerte y unido en torno al liderazgo sensato, ha dicho José Ignacio Ceniceros, de Pablo Casado. La delegación de La Rioja ha venido de la Convención Nacional del PP. Ilusionados y repletos de energías para seguir trabajando desde el convencimiento de que el Partido Popular gobernará España y gobernará La Rioja en el año 2023. Un partido que se ha presentado unido como la única alternativa real al sanchismo. La principal conclusión que nos deja esta Convención Nacional no es otra que el Partido Popular es la única alternativa al desgobierno de Sánchez, y que todo el partido está unido en torno a ese liderazgo sensato de Pablo Casado. Ceniceros ha destacado el trabajo de la delegación riojana en este encuentro, al que acudieron más de 40 representantes. La Rioja fue protagonista además en el discurso de clausura de Pablo Casado por el caso Gali. Que era lamentable que una tierra mundialmente conocida por sus vinos como es La Rioja
sea noticia, y no porque se retiraban en aquellos momentos los aranceles, sino por siniestras maniobras en un hospital logroñés. Un PP que ha asegurado Ceniceros es el antídoto al desgobierno de Andreu. El PP es más necesario que nunca, pero es más necesario que nunca como antídoto al caos y al desgobierno de la señora Andreu. Un ejecutivo sin hoja de ruta, sin plan para La Rioja y siempre está condicionado a los peajes que le permiten gobernar. Entre las propuestas del Partido Popular hay que señalar el impulso de una estrategia frente a la despoblación o la mejora de las infraestructuras, cuestiones claves para el Partido Popular que se suman a 3 grandes planes nacionales, institucional, de empleo y familia, 3 reformas ambiciosas entre las que se incluyen medidas como la bajada general de impuestos, el aumento de los recursos para políticas de maternidad y conciliación, además del refuerzo del sistema sanitario y la mejora de las condiciones de los sanitarios. El Centro de Conservación de Carreteras del Estado tendrá un mayor presupuesto. Serán más de 6 millones de euros para un periodo de 3 años. Con este nuevo contrato llegan novedades. Por ejemplo, ya disponen de un centro de comunicación que estará activo las 24 horas del día por si ocurriera un accidente, poder intervenir rápidamente. Porque desde este centro no solo trabajan en la conservación, también en la vigilancia o en el cuidado del patrimonio. Desde el Centro de Conservación de Carreteras del Estado realizan trabajos de mantenimiento y de intervención en las vías, todo lo que sea necesario para garantizar la seguridad, y ahora cuentan con un mayor presupuesto. Concretamente se ha adjudicado recientemente un nuevo contrato para el mantenimiento de estas vías en este sector, un contrato que ha ascendido a 6,6 millones de euros para un periodo de 3 años. Y el nuevo contrato garantiza nuevos medios. Será en este terreno donde se construya unas marquesinas para los vehículos más altos, pero no serán las únicas novedades porque contarán con un quitanieves más, también más personal y un nuevo centro de comunicación. Las 24 horas del día las comunicaciones son en tiempo real y de manera que los equipos estén enterados, ya digo, al momento de que ocurra un accidente o un incidente y puedan actuar. Este centro de comunicaciones que está ubicado aquí también atiende no solo a este sector, sino también al otro sector, al Lo1 que es que se encarga de las carreteras de La Rioja Alta, por decirlo de alguna manera, además de la circunvalación. También se incorporan 3 cámaras nuevas de vigilancia de carretera. Y también un silo nuevo de almacenamiento de fundentes, de sal, para el invierno, que se ubicará junto al que hay en el arroyo de la Valer, cerca del puerto de Piqueras. La vía invernal, que es un capítulo muy importante, sobre todo en este tramo, que contempla la Nacional 111 hasta el puerto de Piqueras. Desde este Centro de Conservación de Carreteras insisten en que su trabajo es mucho más amplio, además de la vigilancia, la atención de incidencias y preservar el patrimonio. La ley trans está en tramitación aquí en La Rioja, llamada a saldar la deuda histórica que la comunidad viene arrastrando con estas personas y cumple el compromiso alcanzado por PSOE, Izquierda Unida y Podemos para garantizar los derechos de las personas trans. La ley trans ha comenzado su tramitación y es la tercera vez que el Grupo Parlamentario Socialista presenta este proyecto en La Rioja. Entonces, estamos en el momento de la tramitación y de la comparecencia de expertos, que son 12 expertos que comparecerán en la Comisión de Igualdad hasta el día 19. A partir de ese momento comenzará el plazo de presentación de enmiendas y continuará la tramitación de la ley. Por su parte, Carla Antonelli se ha mostrado orgullosa de que esta ley se haya inspirado en la que rige actualmente en Madrid. La ley de aquí de La Rioja también se ha inspirado en la ley integral madrileña y además desde el mismo sentido y de cómo se hizo en la Comunidad de Madrid, que fue con el consenso de los colectivos para plasmar un texto y luego poderlo registrar. La activista por los derechos del colectivo LGTB considera que se trata de una deuda histórica y un compromiso con la libertad. El Gobierno de La Rioja trabajará junto al Alto Comisionado del Gobierno de España para la Pobreza Infantil para conseguir precisamente ese objetivo. En España, 1 de cada 4 menores vive en situación de pobreza. En nuestra comunidad, el mayor porcentaje de pobreza infantil se concentra en parte de La Rioja Baja y la Sierra de Cameros. Desde el Gobierno regional ya están trabajando en ello, por ejemplo, con el aumento de los bonos infantiles.
que ha mencionado al final. Desde el Alto Comisionado del Gobierno de España han presentado al de La Rioja su alianza, Pobreza Infantil Cero. Somos conscientes que debemos luchar conjuntamente para acabar con esta situación de indignidad en el fondo en España, porque estamos en los niveles de Rumanía, Bulgaria, en la cola de Europa, en las tasas tan altas del 27,4%. Aunque los datos de La Rioja son mejores, siguen estando por encima de la media europea, que es del 16%, y por zonas en La Rioja, en líneas rojas, por encima de ese 25%, estaría parte de La Rioja Baja y parte de la Sierra de Cameros, las zonas serranas, ¿no? En la lucha contra la pobreza infantil, la comunidad aumenta la partida destinada a la renta a la ciudadanía. Y en 2021 a 13,5 millones. Hemos ampliado el programa Ayudas Bono Infantil para el curso 21-22 por un importe de 11,5 millones de euros. Por otro lado, el gobierno de Andreu trabaja en una ley que equipare las familias monoparentales a las numerosas. En España, 1 de cada 4 menores está en situación de pobreza. Vamos a hacer ahora un desarrollo a través de la FEN también, de la Federación Española de Municipios y Provincias, para que al menos cada comunidad autónoma tenga un proyecto de favorecer los usos y el conocimiento de los instrumentos digitales, de la tecnología digital, en la juventud vulnerable entre 10 y 18 años. Y conseguir unos buenos resultados en un periodo de 4 años. El Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco, considera que La Rioja se puede convertir en un referente para otras comunidades. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha presentado esta mañana una de las iniciativas que la Formación Naranja llevará al próximo pleno del Parlamento para instar al Gobierno a elaborar un proyecto de ley de apoyo a las familias riojanas que cuenten con un plan estratégico para garantizar una conciliación plena de la vida personal, laboral y familiar mediante el fomento de lo que estamos viendo, el teletrabajo, donde sea posible sin que se produzca un menoscabo de las tareas a realizar. Los liberales instan al Gobierno riojano a asignar una dotación presupuestaria suficiente para establecer ayudas dirigidas a entidades públicas y privadas que faciliten esta conciliación personal, familiar y laboral, cuyos destinatarios finales sean las propias familias. En cuanto a los datos que nos deja la pandemia, La Rioja sigue mejorando sus cifras en una jornada nuevamente sin fallecidos. La incidencia acumulada sigue bajando. Hoy tenemos una incidencia acumulada de los últimos 14 días 4 puntos inferior a la de ayer, con 41 casos. Por su parte, los casos activos siguen descendiendo y bajamos ya de la barrera de los 100. Con 9 menos tenemos en el día de hoy 94 casos en total. Y lo que sí sigue subiendo son los inmunizados aquí en La Rioja. Llegamos ya a una cifra, la vemos aquí abajo, en la parte de abajo, 251.624 riojanos son los que ya tienen las 2 dosis. Seguimos con más asuntos porque el auditorium del Ayuntamiento de Logroño ha acogido el acto con el que la Universidad de La Rioja inaugura el nuevo curso académico. El rector ha anunciado la presentación de un nuevo plan para la universidad que incluirá cuestiones como la investigación, también la digitalización, internalización y la excelencia docente. Además, este curso se pondrá en marcha un nuevo proyecto para mejorar la empleabilidad de los estudiantes, tanto de los que tienen que elegir estudios como de los que tienen que salir al mercado laboral. Con este solemne acto, en el auditorio del Ayuntamiento de Logroño se ha inaugurado de forma oficial el nuevo curso de la Universidad de La Rioja. En su discurso, el rector ha anunciado la presentación en los próximos meses de una nueva hoja de ruta que deberá marcar el devenir de la universidad en los años venideros. El español, son la internacionalización, son la empleabilidad, son la estabilización de las plantillas. Bueno, son muchas los puntos en los que queremos trabajar y consensuar, como decía, con la comunidad universitaria. Juan Carlos Ayala también ha anunciado el proyecto Orientar para decidir, impulsando la empleabilidad, con 2 objetivos: dar a conocer a los estudiantes de enseñanzas medias la oferta formativa de la UR y de la FP y acercarles las ofertas de trabajo más adecuadas a su perfil. La empleabilidad es algo que nos parece muy importante en este momento en el que el paro juvenil es tan grande y los universitarios y los jóvenes universitarios están preocupados por su futuro. Así que en este año, probablemente en el mes de marzo, va a ver la luz
un proyecto que intenta ayudar a los jóvenes de la enseñanza secundaria a decidir cuál podría ser su futuro profesional, y también va a intentar o va a colaborar, a ayudar a los universitarios a decidir cuáles son esas habilidades de empleabilidad que más tiene que potenciar para después poder insertarse con éxito en el mercado de trabajo. La catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado, Ana María Vega, ha sido la encargada de ofrecer la lección inaugural que ha versado sobre la educación. Ha abogado por recuperar la visión humanista de la educación y lograr que los alumnos tengan un pensamiento crítico. Los desafíos en este momento, políticos, económicos, sociales, son muchos, y la sociedad nos da un rédito a las universidades para que, entre otras muchas cosas, para mí esta es una prioridad, el alumno salga de la institución con un pensamiento crítico, ¿no?, con capacidad de autoaprendizaje, con sintonía con los retos económicos sociales del propio entorno, que es, para empezar, al que nos debemos. Un curso de 2021-2022 en el que la universidad celebrará además su 30º aniversario. Se cumple ya un año y casi 7 meses desde que se decretó el estado de alarma por la crisis del coronavirus. 19 meses de cambios profundos, 19 meses donde la comunicación ha sufrido un gran cambio. Volvemos ahora a esta nueva normalidad, pero hay cosas que han llegado para quedarse, una nueva forma de comunicación y también de interrelacionarnos. Hablamos del nuevo curso de la universidad, lo veíamos hace unos instantes. Hoy es el Día Mundial del Docente. El lema de este día es "Los docentes en el centro de la recuperación de la educación". Vamos a hablar de ello, lo vamos a hacer con Julio García Gómez, él es experto en habilidades de comunicación. Julio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, cuéntenos, ¿cuáles han sido las consecuencias principales que ha tenido la pandemia en el grupo de docentes? Bueno, yo diría que ha sido muy dura la pandemia para los docentes, también por supuesto para los alumnos, pero especialmente para ellos y sobre todo en etapas escolares de corta edad. A medida que los cursos eran de alumnos de mayor edad o universitarios, podría ser más fácil esa buena comunicación que pudiera haber a través de online. Pero en los cursos de primeras enseñanzas, en los cursos escolares de edades mínimas, ha sido muy complicado. Por eso, desde aquí hay que rendir un homenaje a los docentes, porque la comunicación ha sufrido cambios, ha venido para quedarse el online, pero también el presencial, y de alguna manera ha reforzado todo esto para que ahora en las aulas convivamos en lo presencial, en lo online, de una manera efectiva. Bueno, como decía usted, las mascarillas, lo que son las pantallas de separación, la distancia de seguridad, ha hecho muy difícil la comunicación para todos, como dice, pero para los más pequeños que los estamos viendo ha sido incluso peor, ¿no? Están aprendiendo cosas nuevas que a veces sin ver una expresión de la boca o gestos no lo entienden, ¿no? Es más complicado comunicarnos con ellos. Claro, en la etapa infantil es más complicado, y durante esta etapa en pandemia la mascarilla ha ejercido un papel de filtraje, evidentemente, cuando ha sido presencial, y en el online pues ha habido más dificultad. Aunque tengamos en cuenta que los niños, los chicos de hoy están muy acostumbrados a las pantallas, una cosa es el divertimento y otra cosa es la docencia. Siempre es una barrera el que haya una cámara, una pantalla, por supuesto una mascarilla. Entonces, en esta situación ha jugado un papel muy importante el lenguaje no verbal, algo que antes no teníamos en cuenta, ahora sí. Ahora hemos aprendido incluso con la mascarilla a hablar con los ojos, a reforzar nuestros mensajes. Yo diría que la voz y, por supuesto, ese tono alto, potente, que los docentes han utilizado en esta etapa y que los alumnos también han aprendido a manejar, ha venido reforzado por ese lenguaje no verbal con el que hemos reforzado y afianzado la comunicación en las aulas. Bueno, díganos cuáles son esos consejos, denos algunos consejos para poder entendernos mejor. Hablaba usted, he leído sobre usted, del buen uso de la palabra, importantísimo, utilizar la palabra adecuada en cada momento, la imagen también y el lenguaje no verbal. Cuéntenos.
Muy bien, pues vamos a dividirlo en dos partes muy breves. Una es en el lenguaje que utilizamos en lo presencial, donde primero el énfasis de la voz es fundamental, no hacer un discurso monocorde, jugar con diferentes registros, hacer frases muy cortas de punto y seguido. ¿Para qué? Para que el interlocutor no pierda la atención, centrar muy bien la atención y dar titulares. Y en el online, de alguna manera, todos nos vamos a convertir en presentadores de este informativo. ¿Por qué? Porque tenemos que saber mirar a la cámara, porque ese punto que tenemos ahí, ese punto blanco, rojo o verde, es el ojo del alumno. Yo diría que fundamentalmente son estos los aspectos: la voz, el tono, la imagen y el lenguaje no verbal, que se conjunten perfectamente bien para que nuestra comunicación sea eficaz, para que tengamos una buena enseñanza y facilitar al docente hoy en su día esa formación a través de lo presencial, en el online y en las aulas. ¿Qué consejos, por último, nos da para practicar estos métodos en casa? Muy sencillo, es simplemente utilizar cualquier elemento que tenemos a nuestro alcance, en este caso el móvil, y grabarnos. Utilizar una frase concreta, esto nos vale para cualquiera, una frase concreta que podemos leer de un libro o un periódico en diferentes tonos. En un tono alto, la casa está llena de gente; en un tono medio, la casa está llena de gente; y en un tono bajo. ¿Para qué? Para acostumbrarnos a que no haya monotonía en nuestra voz, a que nuestra voz fluya muy bien, ya sea con mascarilla o sin mascarilla, y para que la comunicación, lo que sale de uno y llega a otro, sea eficaz, sea directa y llegue a todos nuestros interlocutores de la mejor manera posible. Pues nos ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias, Julio García Gómez, por atendernos. Muy buenas noches y feliz Día del Docente a todos. Gracias. Así es, muchísimas gracias y de nuevo felicidades para todos los docentes, porque de verdad que se lo merecen. El Ayuntamiento de Logroño destinará este año un total de 1,35 millones de euros a las partidas de ayudas municipales a la rehabilitación, 800.000 euros. También a la accesibilidad universal, unos 350.000 euros. Y además de una nueva línea de subvenciones para la eficiencia energética, que estará dotada con en torno a 200.000 euros. Esta línea de ayudas tiene como objetivo fomentar las actuaciones privadas dirigidas a la conservación y mejora de los edificios de viviendas de todo el término municipal de Logroño, más allá de lo que es el centro histórico o de las construcciones de interés histórico-artístico. Las bases de estos nuevos programas se van a publicar y se van a convocar a lo largo de este mes de octubre. El turismo rural tira del sector y mejora los datos de ocupación prepandemia. Las casas rurales ya figuran al completo para los puentes del Pilar y Todos los Santos. Todo apunta a un éxito también en el puente incluso de la Constitución y la Purísima en diciembre. Hoy han presentado el nuevo portal en Internet. La creación de una nueva página web era un paso esencial que necesitaba Azcar Rioja para llegar al turista rural. Gastronomía o ruta son dos de los elementos destacados en esta nueva propuesta. Y ahí teníamos que renovarlo, hacía ya 10 años que no lo hacíamos. Mucho más ágil que el anterior, se va a convertir en un canal de comunicación entre los miembros que la componen y también con los clientes. ¿Cuál es la motivación de un viajero para visitar una zona de turismo rural, ¿no? Pues la principal motivación es conocer pueblos bonitos. ¿Qué significa esto de cara a la nueva web? Pues que debemos promocionar también localidades que tenemos en nuestro entorno. También quieren descubrir rincones naturales, con lo cual deberíamos dar también información de lugares de interés que tenemos alrededor de nuestras casas rurales. Y es que la pandemia ha potenciado aún más el uso de las tecnologías y de Internet para cualquier gestión, también para elegir nuestras vacaciones. La Guardia Civil ha denunciado al conductor de un patinete que circulaba por el arcén de la Nacional 232 sin señalizar las maniobras, sin casco y arrastrando además, lo pueden ver, un carro de la compra. El denunciado por estos hechos es un hombre de 21 años, natural de Rumanía y sin domicilio fijo en España. Fue multado con 600 euros, pero tras la negativa, el patinete tuvo que ser inmovilizado. Los agentes le informaron de que un patinete no puede circular por una vía interurbana porque carece de permiso, ni tan siquiera por el arcén.
Dos perros de raza peligrosa atacaron ayer a una pareja que resultó con heridas importantes en la calle San Juan de Logroño. Los hechos ocurrieron sobre las 9 de la noche. Los perros estaban sueltos y sin bozal y atacaron indiscriminadamente y al parecer sin ninguna provocación previa a las personas que había en la zona. La pareja herida presentaba importantes lesiones con mordeduras, desgarros en las piernas, el brazo y la cabeza. El propietario de los perros, que aseguró se habían escapado de una vivienda cercana, ha sido detenido por la presunta comisión de un delito de lesiones de imprudencia grave. Los perros no estaban inscritos en el registro de animales peligrosos. La carrera por la salud mental se va a desarrollar de forma virtual del sábado 9 al domingo 17 de octubre. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 personas sufren algún tipo de trastorno mental. Las personas interesadas en participar pueden realizar hasta el viernes 8 de octubre su inscripción por 3 euros. Además, recibirán una camiseta técnica. El dinero que se recaude será destinado para esta casa hogar que están viendo que la Asociación Salud Mental de La Rioja está construyendo en el barrio de Barea. El ayuntamiento, para poner el foco de atención sobre el problema de salud mental, va a iluminar este fin de semana de naranja la muralla del Rebellín y también la fuente de la Plaza de la Diversidad. También les contamos que el Ayuntamiento de Logroño prevé contar con el programa Biopet para atender a mujeres víctimas de violencia machista con animales de compañía. Esta iniciativa, que se va a abordar en el pleno ordinario del próximo jueves, se trata de una iniciativa puesta en marcha por la Dirección General de Derechos de los Animales en el marco del Plan de Contingencia contra la Violencia de Género ante la crisis de la COVID, que consiste en la acogida temporal de los animales de mujeres víctimas de violencia machista. El programa cuenta con una red de acogida de más de 800 casas en todo el país y, si se aprueba, la adhesión incluirá a Logroño en este proyecto. La última edición del Festival Conejo Loco, celebrado en Logroño bajo el título The Land of Wine y que pudieron ver a través de esta cadena, ha logrado más de 20.000 reproducciones y ha llegado a más de 50 países, entre los que destacan México, India, Brasil y España. El evento tuvo lugar el día 24 de septiembre en el nuevo espacio verde de la ciudad, sobre el estanque de agua del Parque de Felipe VI. Actualmente la organización y todo el equipo de Conejo Loco trabajan en su próximo show. Conejo Loco se presenta como un nuevo mundo mágico en el que sus asistentes podrán soñar y disfrutar de un espectacular cuento temático mediante la música y sus escenarios. La Asobal no da tregua al Ciudad de Logroño, que afronta una semana de doble compromiso liguero. El conjunto riojano se enfrenta mañana a las 8:30 de la noche al Puente Genil, sorprendente segundo clasificado. El equipo de Miguel Velasco buscará su tercera victoria consecutiva después de las logradas ante Sinfín y Ademar. El Puente Genil, por su parte, es el sorprendente segundo clasificado con 7 puntos. Tras ganar sus 3 primeros partidos, los cordobeses empataron el pasado fin de semana en Huesca. Y el Promete, tras sus 2 derrotas en Ferrol y Vitoria, se estrena este miércoles en el Palacio. Será también a partir de las 8:30 y lo hace con el Lugo como rival. Las riojanas recuperan el partido aplazado correspondiente a la segunda jornada y que no se pudo disputar en su día por el compromiso europeo de las lucenses. César Anea recupera a la interior senegalesa Amaya Diarra, si bien la maliense Alima Dembele no entrará en la rotación riojana. El Ensino Lugo llega al Palacio como invicto tras vencer en sus 2 encuentros al Bembibre y al Leganés. Ella, por ejemplo, ya está especulando más 4 metros, 5 metros.
Y cerramos el bloque deportivo con una buena noticia. Los Juegos Deportivos, que antes de la pandemia reunían a más de 22.000 escolares, se preparan para recuperar ya la normalidad. Lo hacen con un riguroso protocolo sanitario que quizá no sea del gusto de todos los padres, pero que sin lugar a dudas va a permitir que los más pequeños, los protagonistas de estos Juegos, disfruten del deporte formativo. Sin lugar a dudas es una buena noticia que trae más de una novedad relacionada además con el uso de la mascarilla. Yo tengo el inmenso placer de anunciar el regreso de los Juegos Deportivos de La Rioja en condiciones de normalidad, que van a ser con competiciones, con partidos, con entrenamiento con público, con viajes de los equipos y un nivel de actividades muy parecido, muy similar al que conocíamos antes de la pandemia. A partir de ahora no será obligatorio utilizar la mascarilla en los partidos y en los entrenamientos de los Juegos Deportivos de La Rioja. Esto no quiere decir que cualquier deportista que quiera llevarla, que su familia esté más segura si su hijo o su hija porta la mascarilla durante los entrenamientos o durante las competiciones, podrá hacerlo. Y en cuanto al tiempo, mañana miércoles será una jornada muy otoñal. Seguiremos con intervalos nubosos sin descartar precipitaciones dispersas en la Ibérica en la primera mitad del día. Las temperaturas siguen en ligero descenso, excepto las mínimas en La Rioja Baja. Ahí vemos 18 grados en Arnedo, 20 en Alfaro, las mínimas en Alfaro en 11, 9 en Arnedo o 7 en Santo Domingo. Hay que decir que los vientos soplarán también del norte y del noroeste. Nos vamos a publicidad. En unos minutos regresamos para hablar de un aniversario. 30 años cumple esta asociación, Rioja Acoge, cuya finalidad es la de atender a las personas inmigrantes que llegan aquí a La Rioja. Hasta ahora mismo.